Hola a todos, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a volver a resolver un ejercicio de estática de fluidos, específicamente el teorema de Arquímedes, en el cual nos presenta el siguiente ejercicio. El problema lo he extraído del libro de Física 2 para Ciencias e Ingeniería de Mendoza Pericoyo. El problema me dice lo siguiente: en la figura, el cilindro de diámetro D y altura H se ubica en la posición que se indica entre los dos líquidos de densidad 1 y de densidad 2, Rho sub 1 y Rho sub 2. Determinar el peso del cilindro W. Ok, aquí tengo el cilindro, que es, lo voy a volver un poco más grande. Ok, aquí tengo el peso del cilindro, perdón, aquí tengo el cilindro que está sumergido entre dos líquidos, de densidad sub 1 y de densidad, perdón, de densidad sub 2 y de densidad sub 1. El cilindro está sumergido entre los dos líquidos con diferentes alturas. Por ejemplo, aquí está sumergido a una altura de 2/3 de su altura total, y en la parte inferior está sumergido a 1/3 de su altura total. Lo primero que vamos a hacer es reconocer las fuerzas más preponderantes que existan en mi sistema. Entonces yo digo que por cada cuerpo sumergido en un líquido va a haber una fuerza de empuje. Entonces va a haber una fuerza de empuje sub 1 debido al líquido de densidad sub 1. Y también va a haber una fuerza de empuje sub 2 debido a que el cuerpo está sumergido en un líquido de densidad sub 2. Y no hay que olvidarnos del peso propio del cilindro, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es recordar el teorema de Arquímedes o la fórmula como tal, donde la fuerza de empuje está representada de la siguiente forma, que va a ser la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Posterior a eso, voy a realizar una sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas en Y. Cualquiera de los dos es válido. Asumiéndome un sentido de abajo hacia arriba como positivo. Entonces la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 0, porque estamos en la parte de estática, y noto que la fuerza W o el peso va dirigido hacia abajo, entonces va a ser negativo. La fuerza E1 o la fuerza de empuje E1 y la fuerza de empuje E2 van dirigidos hacia arriba, entonces van a ser positivos, igual a 0. De aquí despejo la variable que estoy buscando, que es el peso o W. Despejando, el peso va a ser igual a la fuerza de empuje 1 más la fuerza de empuje 2 o la fuerza de empuje 2 más la fuerza de empuje 1, ¿no? Analizaré las fuerzas de empuje. Como en la fórmula ya se me ha presentado, que va a ser la densidad por la gravedad por el volumen sumergido, estableceré eso para cada fuerza de empuje. Por ejemplo, la fuerza de empuje 1. La fuerza de empuje 1 viene dado a que el cuerpo está sumergido en el fluido de densidad 1. Entonces va a ser igual a la densidad del fluido 1 por la gravedad por el volumen sumergido 1. Entonces, ¿a qué es igual el volumen sumergido 1? Recordando que este es un cilindro. Lo estamos viendo de perfil y si lo vemos de perfil es un rectángulo, ¿no? Si lo analizamos como un cilindro va a ser igual al área transversal por la altura. El área transversal de un cilindro es un círculo. Entonces va a ser pi cuartos por el diámetro del cilindro al cuadrado por la altura. La altura del volumen sumergido sub 1 o que está sumergido en el fluido 1 va a ser igual a 1/3 de su altura total o 1/3 de h. Seguido, hago el mismo análisis para la fuerza de empuje 2, que va a ser igual a la densidad del fluido 2 por la gravedad por el volumen sumergido 2, ¿no? 2. Entonces se me presenta de la siguiente forma. Va a ser a la densidad 2 por la gravedad 2 por eh, el área transversal por la altura. El área transversal va a seguir siendo el círculo, ¿no?, del cilindro, que va a ser igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado por la altura. La altura que en este caso va a ser a 2/3 de su altura total o 2/3 de h. ¿Listo? Ya he representado la fórmula como tal o ya he analizado las fuerzas de empuje tanto en el fluido 1 y tanto en el fluido 2, ¿no? Sigo y reemplazo tanto la fuerza de empuje 1
como la fuerza de empuje 2 en la ecuación antes mencionada, que era la ecuación despejada del peso. Reemplazando las variables E1 y E2, tendría esta ecuación distribuida de la siguiente forma. Volviéndolo un poco más elegante o asociando los términos semejantes, tendría este resultado. Como en esta ocasión no tengo valores numéricos de las variables de densidad 1 y de densidad 2, ni del diámetro ni de la altura, entonces este resultado ya estaría válido porque va de acuerdo a las variables que me han dado de dato en la pregunta, como ser el diámetro, la altura, la densidad 1 y la densidad 2. Esas variables las tenemos aquí, ¿no? Entonces ya tendríamos el resultado. Muy bien, les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión y no se olviden darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video.